Hace un tiempo hice una votación en la que ustedes decidían qué sección les parecería revivir y con un 64% en los votos ganó el analizar la filosofía de algunos personajes, que tienen ciertos aspectos que hacen muy interesante su filosofía de vida. Así que bueno, como soy un dios justo y la voz del pueblo es la voz de la verdad, estamos aquí reunidos para analizar y ver más allá del anime el estilo de vida y la forma de actuar de un personaje que, a pesar de que no salga mucho en la obra, varias veces ha demostrado una actitud de sabiduría dentro de sus papeles cómicos en el manga. Así que bueno, el día de hoy vamos a conocer la filosofía de vida de Nekota Ginpachi. Siempre se paga un precio por esas batallas de explosivos golpes incesantes. Nekota, dentro de su arco después de la guerra, se puede entender muchas cosas sobre su vida. Una de ellas es que Nekota en sus épocas de boxeador activo practicó un estilo de aprendizaje ligado al pragmatismo. El pragmatismo, en palabras simples, habla de dejar la teoría de lado y darle más énfasis a la práctica. Y como sabemos, Nekota aprendió a boxear simplemente a puros golpes y combates. Eso se debía a que por la época no contaban con la facilidad para entender las cosas desde un punto de vista más teórico. Y bueno, esa forma de boxear usando simplemente sus instintos es completamente pragmático, ya que él, sobre la marcha, ya sea entrenando o incluso combatiendo, se adapta a su oponente, tal cual como lo hizo con el sargento, que a pesar de que él nunca había luchado contra alguien más alto y fuerte, pudo adaptarse sobre la marcha con esos agudos instintos, demostrando que su forma de aprendizaje pragmática en el boxeo no solo se ve en su entrenamiento, sino también en sus combates en el ring. Nekota Ginpachi emerge como un maestro pragmático en la vida y el boxeo, esculpiendo un legado marcado por la adaptabilidad y la sabiduría práctica. A través de su propia travesía como boxeador y aprendizaje autodidacta, Nekota ha demostrado que la efectividad y la adaptabilidad son las piedras angulares de su filosofía. Hay algo muy interesante que sucede con Nekota y es su vida simple sin tener deseos mundanos, carnales o en pocas palabras deseos desmedidos, siendo alguien prácticamente sencillo con un estilo de vida enfocado en lo que le hace feliz, que es el boxeo, su amigo Kamogawa y también Yuki en su época. Es por eso que puedo asociar a Nekota con el epicureísmo, que en sí es la búsqueda de la felicidad en la ausencia del dolor y en la satisfacción de las necesidades básicas. Para explicar esto voy a poner 3 puntos importantes para entender el epicureísmo de Nekota. Primero, el abogar por una vida simple. Segundo, la gran y apreciada amistad. Y tercero, su apreciación de los placeres modestos. Hablando sobre su vida simple, Nekota después de la guerra estuvo viviendo en condiciones precarias, tal y como lo vimos que prácticamente él vivía en una casa humilde, súper humilde. No como Kamogawa, que él sí tenía no una, sino 2 mansiones de lujo. Él sí que no sabía lo que significaba la humildad. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Pero bueno, dejando el chiste de lado, Nekota siempre estaba viviendo una vida simple, incluso después de su retiro por su daño cerebral, que en vez de buscar algo súper grande y vanidoso, él solo quería irse a las montañas, a su tierra natal, a vivir con Yuki, deseando tener un perro y vivir una vida tranquila después del caos de la batalla en el cuadrilátero. Ahora, si hablamos de su preciada amistad con Kamogawa, en el epicureísmo habla de buscar la felicidad en cosas tan simples como la amistad sincera, como la que vemos con Kamogawa, siendo ellos amigos de puños, ya que se enfrentaron varias veces en el cuadrilátero, pero él nunca agarró resentimiento ni odio, y eso que Kamogawa lo había derrotado 2 veces y él jamás tuvo un recelo hacia él, sino que mejor lo usó como motivación para seguir adelante sin dejar de lado su gran amistad con Kamogawa, cosa que se ve incluso cuando él fue a verlo a las montañas, recibiéndolo con una cálida sonrisa y un buen intercambio de golpes para recordar sus épocas de luchas, pero nunca dejando de lado esa bella amistad que los caracteriza. Después está su apreciación por los placeres triviales, humildes por así decirlo, ya que si se dan cuenta, él al momento de retirarse quería estar con Yuki, tener un perro y vivir en la naturaleza, algo sumamente simple, que prácticamente no tiene ningún deseo vanidoso, simplemente es un hombre queriendo vivir en paz, satisfaciendo una necesidad de su pirámide de Maslow, que es la realización. Simplemente quería ser feliz en paz. Además, también vemos como cuando lo fueron a visitar en las montañas, él quería estar ayudándolos a entrenar, simplemente porque quería convivir con ellos, ya que Yuki ya se había ido a descansar eternamente y él estaba totalmente solo, y lo único que quería era el simple placer de poder convivir socialmente con varias personas después de mucho tiempo, e incluso sintiendo felicidad por la victoria de su discípulo Hippo, después
después de una batalla caótica. Y sé que muchos me dirán, pero ¿cómo es posible que digas que Hippo es discípulo de Nekota? Se nota que no sabes nada de Hajime no Ippo. Pues les recuerdo que siempre que alguien te enseña algo, por más mínimo que sea, pasa a ser tu maestro en aquella cosa. Y Nekota le enseñó cómo debía entrenar su espalda para así ganar potencia. En sí, Hippo fue discípulo de Nekota por un instante, adquiriendo los conocimientos de un veterano boxeador como lo es Nekota. Nekota sin duda personifica la idea de encontrar la felicidad en lo simple y valorar las relaciones personales y los placeres modestos por encima de la ostentación y la vanidad. A pesar de las adversidades que enfrentó, su aprecio por la amistad y su alegría al ver a aquellos que lo acompañan triunfar demuestra que, en la filosofía de Nekota, la verdadera felicidad se encuentra en compartir momentos significativos y experimentar la vida con autenticidad. Hubo un momento crítico en la vida del Nekota y fue la razón por la cual abandonó el boxeo, y como todos sabemos fue su daño cerebral, una herida neurológica la cual fue capaz de darle fin al gran boxeador Nekota Ginpachi. Y en esta parte de su vida, en todo lo que se mostró de él sufriendo por su daño cerebral, se vio en él una mentalidad existencialista. El existencialismo, en palabras cortas, es la existencia individual y la libertad de la persona. En sí, esto argumenta que cada decisión de la vida, cada acción va a tener un impacto sumamente importante en el individuo. Y como sabemos, Nekota, cuando estuvo en ese momento de sufrimiento por el daño cerebral, que prácticamente estaba totalmente avanzado, y aún así él decidió elaborar en un trabajo tan demandante como lo es transportar personas en una bicicleta, con el simple deseo de poder comprarle algo a Yuki, o aún peor, cuando toma la decisión de sellar su destino, pactando su último combate. 聞いてほしいことがあるだに。何ですか？内緒にことを進めていただに。ユキさんには必ず見に来てほしい。明日あの米兵とやる。俺は勝つから。 Sin duda, aquí observamos cómo Nekota representa lo que es el existencialismo, el cómo su decisión de luchar provocó que su daño cerebral incrementara y terminara hospitalizado, sin poder moverse correctamente, por el simple hecho de luchar por los valores de su país y sobre todo darle valor a Yuki. En el crepúsculo de su carrera, Nekota Ginpachi, enfrentando el sombrío espectro de su daño cerebral, encarnó la esencia misma del existencialismo. En vez de sucumbir a la fatalidad, optó por desafiarla, ya sea pedaleando con determinación en su bicicleta para hacer feliz a otros o sellando su destino en un último combate. Cada elección suya resonó con la profundidad de la libertad y la responsabilidad personal. En la quietud del hospital, su existencia se convirtió en un relato épico, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la búsqueda inquebrantable de significado puede iluminar el camino de la verdadera existencia. Yuki-san, Yuki-san, 大好きなユキさん、一緒に田舎さ来てくれるかな。田舎の暮らしは退屈だにから。そうだ、犬を飼おう。真っ白な大きな犬と、ユキさんと俺ときっと楽しいだに。猫だー！レベル止めろ！止めるんだ！しかしいつ取ってる！誰か止めて！やめてくれ！邪魔をするな日本人！猫だ！猫だ！猫だ！ En este apartado voy a hacer una breve reflexión de todo lo hablado y cómo nosotros como espectadores deberíamos poner en práctica estos conceptos en nuestras vidas. Nekota, como lo hemos visto, es una persona que lo podríamos definir en palabras simples como humilde, sencillo, amante de lo práctico y sobre todo alguien que es capaz de poner su salud en riesgo para hacer feliz a sus seres queridos. ¿Y qué podemos aprender de él? Ese estilo de vida sencillo, algo que sin duda en este mundo donde lo único que buscan es tener una gran cantidad de dinero, desarrollando una vanidad desmedida, cuando al final nosotros como seres humanos podemos ser felices con cosas tan simples como
como ayudar a alguien, entrenar un deporte o incluso simplemente hablar con alguien. La verdad, sin duda Nekota es la imagen de las personas que deberíamos aspirar a ser, humildes, amando cada cosa que nos da la maestra vida, ya sea buena o mala, y aceptándola con gratitud, porque cada cosa es un regalo único que solo nosotros podemos entenderlo y valorarlo, poniendo en práctica ese pragmatismo de Nekota, dejando de lado muchas veces la teoría en la vida y simplemente arriesgarnos, ya que al final lo peor que nos puede pasar es que no resulte como deseamos, pero no nos iremos con las manos vacías. Al final aprenderemos algo tal cual aprendió Nekota. En el firmamento de la vida, Nekota Ginpachi se alza como un ícono que fusiona pragmatismo, existencialismo y epicureísmo en una epopeya singular. Su enfoque pragmático marcado por la acción sobre la teoría resuena en sus audaces elecciones, mientras que su existencialismo se manifiesta en su valentía ante la adversidad, forjando un destino propio. A su vez, el epicureísmo se revela en su aprecio por las pequeñas alegrías y la conexión humana. Su retirada del escenario no solo deja una huella en el ring, sino una lección trascendental, que la grandeza se encuentra en la amalgama de decisiones audaces, vivencias auténticas y la búsqueda incesante de la alegría en cada rincón de la existencia. Nekota Ginpachi, maestro de la vida, nos lega un recordatorio épico de que, en cada elección, escribimos nuestra propia leyenda. Si te gustó el video, suscríbete y deja tu me gusta. Recuerda que se suben las narraciones de los capítulos de Hajime no Ippo, así que si estás interesado, suscríbete y date una vuelta por el canal.